Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio El Momento de la Transformación Digital. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a mirar hacia el cielo y un poco más allá, como diría esta serie animada, ¿no? El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre qué cosa está pasando en nuestro espacio. ¿Qué sucede? Perú tiene presencia con algún equipo satelital dentro de la órbita. Tenemos imágenes que nos reportan. Bueno, hoy día tenemos como invitado al general mayor FAB Roberto Melgar Chen, quien es jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Estimado general, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me traigo saludos del sector defensa y en particular de la Agencia Espacial del Perú. Es un placer atender a sus solicitudes. Muchas gracias, general. Pero antes de iniciar la entrevista, permítanme dar un poquito más de detalles con respecto a la trayectoria del general. El general Roberto Melgar es actualmente, como lo mencioné, jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Los últimos cargos que ha desempeñado ha sido como director de la Escuela Superior de Guerra Aérea, director de Asuntos Institucionales de la FAB, viene estudiando un doctorado de Administración en la Universidad San Ignacio de Loyola, tiene un MBA en ESAN y es catedrático de la Escuela Superior de Guerra del Perú. General, ¿qué es CONIDA? ¿Cuál es su función? Por supuesto. CONIDA nace en el año 74 y es la Agencia Espacial del Perú. Es la entidad pública con personería jurídica responsable del desarrollo del país en lo espacial. Y por tanto promueve la ciencia, la tecnología, la industria, la academia en este ámbito. Somos los que realizamos en realidad todas las investigaciones en este sector, pero justamente promoviendo también de que más parte de la sociedad, la academia, sobre todo las universidades, se sumen a este esfuerzo. Creo que a lo largo de los 51 años que tenemos como guía institucional han habido pasos muy decididos e importantes que han marcado hitos a lo largo de este tiempo, en particular, por ejemplo, con la poetería científica. Voy a hacer un poco de historia. En los 70s viene una cooperación con NASA, en los cuales se identifican el privilegio, o como decía el administrador de la NASA el año pasado, firmamos el convenio, las maravillas espaciales que se pueden ver desde el Perú. Y es justamente que la posición geográfica del Perú es privilegiada para investigar la alta atmósfera, porque se producen algunos fenómenos como el ecuador magnético. Por estar cerca a la línea ecuatorial. Correcto, está un poco desplazado hacia el sur, el ecuador magnético, el ecuador geográfico, pero en particular cuando pasa sobre Sudamérica hace este quiebre con un poco más de intensidad y pasa prácticamente sobre Lima, sobre el sur de Lima. Y en el ecuador magnético se producen diferentes fenómenos, como el electrochorro ecuatorial, la F dispersa y otras cosas que generan un comportamiento distinto del campo electromagnético de la Tierra y es de mucho interés para la comunidad científica internacional. Me comentaba que la NASA, no es que recién lo está viendo, desde los años 70, 80 ya había conversaciones con respecto... Campañas de lanzamiento del cohete sonda en los años 70, en los años 80. ¿Desde Perú? Sí, correcto, desde Punta Lobos. Esa es una de las principales razones por las cuales se crea o se instala la base científica de CONIDA en Pucusana, puesto que la posición que tiene es privilegiada para hacer el lanzamiento de estos cohetes sonda que van entre 400 y 800 kilómetros de altura y permiten hacer lecturas del comportamiento de la atmósfera en esas condiciones, pero en conjunción con el radio observatorio de Jicamarca, en las cuales es un radar de cutting edge, como se le denomina,
en las cuales la conjunción de los dos sensores, las dos medidas, tienen una posición privilegiada para leer y entender estos fenómenos. Entonces, mire cuánto tiempo después efectivamente, NASA ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y continúa el interés científico, y es así que se proyecta que a partir del 2028 haya una campaña más extensa. Antes era por años, ahora hay previsiones, ojalá que lo consolidemos, de ser una campaña de más o menos de 10 años de amplitud de todas estas investigaciones. Eso implicaría que se lancen entre 10 y 14 cohetes. Antes de entrar a ello, general, ¿cuál es la misión de la Agencia Aeroespacial en el Perú? Por supuesto. Nosotros también somos un instituto público de investigación. Nosotros investigamos, desarrollamos, operamos y regulamos capacidades y sistemas espaciales, de tal manera de proporcionarle al Estado ciencia y tecnología para el desarrollo, la seguridad y la defensa, pero sobre todo promoviendo la academia, la industria, la ciencia y las relaciones internacionales, brindando todos estos recursos de manera innovadora, confiable, hacia el Perú. Interesante, ¿no? Efectivamente, yo tuve la oportunidad de escuchar una ponencia de usted en la semana del capítulo de Ingeniería Electrónica, y justo hacía la invocación, ¿no? Y trabajos que se viene haciendo con la academia, que creo que pocos lo saben, ¿no? Y que se debería de explotar, creo, en toda su magnitud, ¿no? Por todo el trabajo que viene desarrollando la Agencia Aeroespacial, ¿no? ¿Qué importancia dentro de ello tiene, en general, la cooperación internacional que tenemos como agencia? Es absolutamente fundamental. El ámbito espacial es de difícil acceso, muy alto costo y muy alto riesgo. Entonces, la cooperación internacional se convierte en el factor indispensable para que los países puedan desarrollarse en el ámbito espacial. Entonces, es por ello que nosotros generamos diferentes mecanismos de cooperación internacional a través de justamente las entidades que representan al Estado en este ambiente para poder desarrollarse, que son las agencias espaciales. Es por ello que incluso en nuestra ley de información, en el año 74 que se emite nuestra ley, se establece claramente la facultad de poder firmar convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales. Y ese mecanismo nos ha permitido, pues, construir relaciones muy importantes en el ámbito internacional que garanticen de que haya intercambio, pero sobre todo abran puertas, oportunidades. Y esas oportunidades evidentemente no son solo para la agencia, sino son para el país. Y nosotros, ¿cómo potenciamos esas oportunidades? Abriéndolos a la academia. Y esperamos justamente motivar esa respuesta de la academia para que los profesionales puedan acudir a estas becas, a estos proyectos, a estas oportunidades de investigación, talleres y demás que se aperturan, donde hay una instancia de conocimiento que aún está lejano del entorno local, que son los principales laboratorios y entidades internacionales que desarrollan la ciencia del espacio. ¿Y más o menos con cuántos países tenemos convenios? Tenemos múltiples convenios con diferentes instancias y organizaciones internacionales. En la región puedo mencionar con Argentina, con Brasil y otros países, pero sobre todo en el ámbito internacional también lo tenemos. Entonces nosotros siempre buscamos fortalecerlos, no solamente en el ámbito de las ciencias, por ejemplo, básicas espaciales, como en el lado de astronomía, pero cada uno de los recursos o herramientas que tenemos, por ejemplo, con el satélite PeruSat, también tenemos innumerables convenios de cooperación, pero se abren distintas puertas para diferentes... Ya que ha tocado el tema de PeruSat, ¿PeruSat es el único satélite que tenemos actualmente? Correcto. Satélite propio, soberano, de observación de la Tierra. ¿Desde cuándo tenemos PeruSat? Desde el año 2016. Fue lanzado en septiembre del 2016 y estamos cumpliendo el año 9, el próximo mes, y ha tenido un desempeño sobresaliente en cuanto a lo que ha proporcionado el Estado. ¿Qué nos brinda PeruSat? PeruSat nos brinda la capacidad de observar el Perú en órbitas polares, es decir, rota la Tierra por los polos, y eso permite que pase sobre el Perú de 2 a 3 veces con capacidad de poder tomar estas imágenes
que es una cámara, ¿cierto?, que permite, pero es más complejo el concepto de imagen, por eso que son muchos metadatos que están asociados a la imagen que se produce. Y eso genera pues la capacidad de interpretación y generar productos para distintos empleos de los diferentes sectores. Nosotros hemos entregado a las entidades públicas de manera gratuita, en cumplimiento del mandato del proyecto de inversión, más de 130.000 imágenes. Eso valorizado a precio medio del mercado, estamos hablando que el Perú se ha ahorrado más de 2.000 millones de soles, superando ampliamente el costo de inversión. Pero eso solamente a precio de imagen en el mercado. O sea, antes del 2016 nosotros comprábamos imágenes para tener un diagnóstico. Usábamos poco, como país usábamos poco imágenes, pero las pocas que usábamos las comprábamos. Evidentemente de acuerdo a las posibilidades que había en el sector. Pero quiero regresar al concepto de ¿para qué me sirve una imagen satelital? Para tomar decisiones, para que permita la acción del Estado. Y esas acciones del Estado se dan en diferentes ámbitos. Vamos en el lado de gestión de riesgo de desastre. ¿Cómo nosotros podemos valorizar? Salvar una vida, salvar un poblado, un deslizamiento por lluvias, o evitar que se pierda una cosecha. Ese tipo de valor se multiplica muchas veces si es que vemos el empleo final para lo cual sirvió la imagen satelital. Claro que sí. El recurso que tenemos es de muy alto valor para nuestra sociedad. No solamente son los 2.000 millones que entregados, de las imágenes entregadas. Vamos de que el satélite orbita cada 90 minutos la Tierra y ha producido cerca de 500.000 de imágenes. Eso constituye un recurso histórico, un archivo histórico de la morfología del terreno. Nosotros tenemos constantes cooperaciones con relaciones exteriores, con el Comando Conjunto, con el mismo Ministerio de Defensa, por ejemplo, evaluando las fronteras que tenemos con los países vecinos. Ahora mismo... Con lo que estamos teniendo con Colombia. Con Colombia. Exactamente. Justamente hemos podido hacer la revisión del comportamiento del río Amazonas a lo largo del tiempo. Y uno puede, con conocimiento, puede evaluar y tener la prueba en mano de cómo ha evolucionado y eso cómo debe tratarse en función a los acuerdos bilaterales que existan. Entonces, eso tiene valor, porque recibimos, por ejemplo, tenemos convenios con Fiscalía, con diferentes otras entidades donde nos dicen, contrarremos obras públicas. Entonces, recibimos requerimientos de Contraloría y para fines de fiscalización, donde se solicita ver, había una licitación pública en tal fecha, busquemos información que había antes de la ejecución de la obra, posterior a la obra, y entonces todo ese archivo puede generar una herramienta fundamental para las distintas entidades del Estado. Entonces, ahora, mirando hacia atrás, durante estos 9 años, pues, Perusat ha servido de mucho y sigue sirviendo. ¿Cuál es el tiempo de vida de Perusat 1? El tiempo de vida nominal es de 10 años, estamos en el año 9, pues, pero por la performance y consumo que ha habido en el tiempo, nosotros esperamos que viva sin problemas, siga operando sin problemas de 2 a 3 años más. Sin embargo, nosotros ya hemos hecho los primeros estudios para proponer su reemplazo, manteniendo sus capacidades o mejorándolas en este proceso de una próxima adquisición, puesto que ya el Perú ha consolidado y ha sabido aprovechar este recurso y ya se despertó más a las entidades públicas sobre su empleo y cómo va a contribuir con las tareas de cada uno de ellos. Justamente el día de ayer hemos hecho el lanzamiento de una GeoApp, la GeoApp Conida. ¿Qué hace esta geoplataforma? Lo que hace es integra las imágenes del Perusat más las otras que nosotros accedemos por convenio con otras agencias espaciales. Por este intercambio y los convenios que se tienen. Yo tengo un satélite de última generación con grandes capacidades, entonces otras agencias espaciales acuerdan a que podemos intercambiar imágenes. Entonces incrementa el volumen de imágenes a las cuales podemos acceder. Cuando el satélite, como es órbita polar y la Tierra va girando, puedo tomar en otras partes del mundo. Entonces puedo tomar, por ejemplo, tenemos con Corea, por ejemplo, Corea del Sur, tenemos acuerdos. Y pueden intercambiar, mientras que uno va en parte de la órbita, el otro captura imágenes y está continuamente... Y tiene capacidades similares.
Claro. Recordemos que Perusat es el único satélite con capacidad submétrica que tenemos en la región. Es el mejor de la región. Lo había escuchado. ¿Qué es la capacidad submétrica? Ok. La resolución del satélite se cuantifica en función a el tamaño del píxel. El tamaño del píxel es un punto de la foto, es 0.7 metros. Eso se denomina satélite submétrico. Eso implica que otros satélites que tienen países de la región están de 1.3, 1.4 para arriba. Eso significa que nosotros podemos ver detalles mucho mejor. Y eso es un valor que tenemos que apreciar. Y eso nos ha servido para distintas instancias. Entonces, por ejemplo, con DeVita tenemos un trabajo interinstitucional magnífico. Ellos hacen unas publicaciones de la cantidad de áreas de coca en el país y ha sido validado por los entes internacionales, en los cuales pues usted ve que la contratapa de la publicación está el personal de vida y seguidamente el personal de CONIDA. Eso implica cómo es el valor de la producción en base a las imágenes satelitales y cómo contribuye con el Estado. Por lo general los países tienen sus satélites para la soberanía nacional. Hemos visto de que los satélites ahora se han vuelto comerciales. Vemos Elon Musk a través de Starlink, que creo que ha lanzado satélites al espacio. La sumatoria de varios años lo ha lanzado en los últimos años y proyecta tener 14.000, creo, satélites en el espacio. Bajo su conocimiento, ¿qué cosas se está haciendo con toda la basura espacial? Porque todo esto genera basura espacial, ¿no? ¿Qué se está haciendo para prevenir? Podrían causar colisiones de repente con un satélite que está en operación y soberanía nacional, ¿no? ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, hay una gran preocupación en la comunidad internacional sobre la producción de basura espacial. Tanto es así que nuestro satélite fue lanzado con las previsiones de combustible necesarias para que cuando culmine su tiempo de vida útil, en un promedio de todos los recursos que tiene para seguir funcionando, responsablemente podamos hacer el reingreso del satélite y por efectos de la atmósfera se quede y no genere ningún problema al reingreso en la órbita terrestre. Entonces, eso es parte de las responsabilidades que están adquiriendo los países a la hora de lanzar un nuevo satélite, que se quemen a su ingreso. Entonces, perfecto. Pero existen múltiples esfuerzos de empresas y agencias espaciales para ver qué se va a hacer con la basura espacial. Una basura espacial viaja a 27.000 kilómetros. El impacto de una basura espacial puede significar la pérdida de un satélite. Efectivamente. Y es por ello que nosotros tenemos un equipo de muy alto nivel profesional que tiene la responsabilidad de operar el satélite desde las instalaciones de Pocusanta, el CENOIS, el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, que tiene una ley del año 2006 que lo declara interés nacional, la creación, implementación y desarrollo. Y desde este centro en Pucusana es donde se encuentra el Centro de Operaciones Aeroespacial en el Perú. El Centro de Operaciones Satelitales. Correcto. Ahí tenemos la antena, donde se hace el enlace con el satélite. Nosotros controlamos cada vez que pasa sobre Perú el estado de salud del satélite, así como cuando prendemos el vehículo se prenden las luces del panel. Igual tenemos más de 4.000 parámetros que hay que censar para ver que todo esté en orden, tomar acciones correctivas, solicitar la imagen, recibir las imágenes, todo eso a través de ese enlace de la estación de antena con el satélite. Y eso lo hacemos de manera diaria. Adicionalmente, en este proceso vienen los riesgos de la basura espacial. A mí ya me ha pasado varias oportunidades estar alertado por un riesgo de colisión. Entonces, ¿qué hacen los centros de operaciones? Cuando existe la presencia de estos riesgos de colisión, nosotros en función al nivel de riesgo tenemos que establecer una maniobra. Entonces, por eso es que también entra la cooperación internacional. Tenemos cooperación con el Comando Espacial de los Estados Unidos, con Francia y otros países en los cuales nos alertan de que en función a la órbita nuestra aparece una basura espacial y un riesgo de colisión. Si fuera así, tenemos que maniobrar el satélite, es decir, subirlo o bajarlo para evitar la colisión y luego posicionarlo en la órbita.
Y eso no solamente es en esos casos, sino también cuando hay efectos de tormentas solares, que también afectan la posición de los objetos que están orbitando la Tierra. Hay un proyecto, el proyecto Cielo 2028. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos? Ok. Bueno, ahí me remonto un poco lo que Lo que estábamos al inicio. Sí, correcto. La campaña Cielo es justamente retomar la investigación de la alta atmósfera desde la base de Pucusana, de la base Punta Lobos en Pucusana, en conjunción con el Radio Observatorio de Jicamarca. Para esto está el área de cohetes sonda de Wallops de NASA, que son el grupo de investigadores que lleva a cabo estas investigaciones. Y es así que le propusieron al Perú retomar estas investigaciones. Las primeras conversaciones fueron a partir del año pasado. El año pasado se concretó con la firma, durante la PEC, que vino el administrador de la NASA. Tuvimos la suerte de recibirlo en la agencia y firmamos el convenio en los cuales ambas instituciones decidimos el interés de poder desarrollarla. Está proyectado hacerla en 2028. ¿Qué consiste? Entre 10 y 14 cohetes que ya son probados, que llevan una carga, un instrumento científico que hace el censado del comportamiento de la atmósfera a estas alturas, entre 400 y 800, para ver y analizar el comportamiento de la atmósfera, ¿no? Y el fenómeno que mencioné hace un momento. De esa manera es de que se genera... ¿Y el punto estratégico que están escogiendo es Punta Lobitos o en Talara va a ser? Debo hacer una aclaración. El convenio con la NASA es para esta campaña de cohetes sonda que se va a lanzar desde Pucusana. Desde Pucusana. Correcto. Entonces, ese es el punto. Y ese es el acuerdo en el cual se firmó y salió a través de los medios. Es correcto. ¿No? Porque sobre el cielo de Lima está justamente el ecuador magnético. Eso es ese proyecto. De esos 14 cohetes, lo que hemos conversado con NASA el año pasado, personalmente les pedí a la comisión técnica que nosotros no queremos ser observadores del proyecto, queremos ser participantes. Entonces hemos acordado de que uno de los cohetes que se han lanzado pueda llevar un instrumento peruano. Eso ha sido aceptado y estamos hasta 400, 800 kilómetros. Interesante. Unas medidas de la atmósfera sería algo importante. Por supuesto. Recordemos que tenemos el proyecto Paulet, totalmente autónomo, que estamos trabajando de los inicios del año 2000 y que buscamos tener por tecnología propia superar el espacio de los 100 kilómetros. Ahora voy al otro proyecto que a veces genera un poco de confusión. Efectivamente, ¿no? Porque también ha sido cubierto por los medios, ¿no? Y se conversaba, ¿no? Mira, estamos con megaproyectos. Tenemos el megaproyecto de Chancay, ¿no? Y tenemos por el otro lado, por Talara, un puerto espacial que se quiere construir de la mano con la NASA. Sí, ¿no? A ver, el proyecto de puerto espacial es un proyecto de la Fuerza Aérea, promovido por el alto mando, el Comando Espacial y Ciberespacial de la Fuerza Aérea, es el que está a cargo del proyecto, no es la Agencia Espacial. Debo aclarar que la Agencia Espacial que está jefaturada por el que habla es un oficial general de la actividad, es una entidad adscrita al sector defensa. La Fuerza Aérea tiene su comando espacial y la cual tiene sus propias actividades y dentro de ellas ha generado un proyecto institucional que es de alcance nacional, que es el proyecto del puerto espacial. Entonces para ello se evaluaron 3 locaciones, en Talara, en Chiclayo y al sur, en La Joya, en La Joya, basado en los terrenos de la Fuerza Aérea, generar esta oportunidad. ¿Por qué es importante el Perú? Porque es conveniente que podríamos atraer una inversión de ese tamaño, justamente por la cercanía al Ecuador. Cuando existen lanzamientos, sobre todo en la órbita Geo, se busca estar lo más cerca al Ecuador, de tal manera que la velocidad de rotación de la Tierra pueda generar un impulso para llegar... Y acá me sale una duda, ¿por qué no hacerlo en el Ecuador específicamente, ya que por ahí pasa la línea ecuatorial, y por qué en Perú? ¿Por qué elegir Perú? Bueno, es parte de nuestra expectativa de desarrollo. Mientras más al norte,
es más económico en términos de lanzamiento, porque necesitamos menos combustible para llegar al Ecuador. Entonces, ofrecer locaciones como en el caso de Talara o Chiclayo, que está bastante cerca. Poder tener una base de lanzamiento es una ventaja geográfica que hay que aprovechar. Como Estado nos conviene tener un proyecto de esta dimensión, puesto que se activa toda una cadena de suministro, toda una industria que soporte el funcionamiento del porte espacial. Por supuesto. Se activaría la economía del Estado de manera muy importante. Va a promover de que crezca la economía, las industrias, los profesionales, y que las universidades también abran los ojos ante estas oportunidades. Justo por eso, a nivel del colegio, del capítulo de Ingeniería Electrónica, veíamos interesante que la sociedad, la comunidad de ingenieros, y no solamente los ingenieros, sino la comunidad en general, se enteren de estos proyectos, ¿no? Que son disruptivos y que no es un tema de que lo estamos haciendo hace unos cuantos años atrás. Se viene trabajando desde el 54 al respecto, ¿no? Entonces, realmente es un aporte para la comunidad científica, es un aporte para la sociedad, para el mismo ecosistema de la sociedad que está ahí, ¿no? Para soportarlo. Por supuesto. De hecho, como bien decía, es un proyecto de la Fuerza Aérea, y me decían, ¿y cuál es la participación de la agencia? La agencia, como mencioné en su momento también, su responsabilidad es promover la academia, la industria. Entonces, una inversión de este tamaño va a traer tecnología de punta, va a requerir profesionales, muchos profesionales, va a requerir toda una cadena logística, entonces todo se activa. Entonces, para los fines de la Agencia Espacial es una muy buena noticia. Y hay una propuesta por ahí, por parte de la academia, hay ciertas universidades que ya están impulsando la carrera aeroespacial dentro de sus programas de pregrado. Exactamente. ¿No? Nosotros tenemos también como IPI, Institución Pública de Investigación, tenemos una activa colaboración en proyectos espaciales. Varios de ellos financiados por Prociencia y Concitec, en las cuales hemos desarrollado modelos de colaboración con varias universidades, no solamente de Lima, sino también de provincia, en las cuales generamos productos de ciencias aplicadas y ciencias básicas, y tenemos una colaboración intensa. Hay algunas que ya se están destacando. Entonces ya existe una universidad que ha anunciado su carrera de Ingeniería Aeroespacial. Hay otras que están evaluando hacer menciones en las carreras, en las ingenierías tradicionales, y hay otras que ya están evaluando posgrados. Entonces son diferentes ópticas en las cuales se puede plantear que los profesionales comiencen a explorar el ámbito espacial, porque es un ámbito multidisciplinario. Depende de dónde lo veamos, desde la astronomía, hay mucho de física, pero también las ingenierías entran todas, sin excepción, y hay mucho que explotar. Estamos en una coyuntura en que, gracias a Dios, se ha promovido muchísimo y se ha televisado todos los progresos espaciales. Elon Musk es uno de los responsables. Efectivamente. Correcto, pero es un impulso que está generando mucha motivación en nuestra juventud. Yo podría mencionar, por ejemplo, que se hace un Space Symposium que se hace en Colorado Springs, en Estados Unidos, está en la versión 40. 40 años, se hace todos los años, donde la industria muestra los progresos que hay en el tema espacial. Interesante. Y el Perú no lo ha descubierto. La Fuerza Aérea está participando por tercera vez con CONIDA en estos eventos, y estamos descubriendo cuánto atrás estamos en ese progreso espacial que existe. Y vamos ahí, general. Hablamos de que CONIDA se fundó en 1974, bajo la ley correspondiente al año. ¿Ha habido alguna modificación con respecto a esto en lo largo de los últimos años, o hay algún proyecto en el cual el alcance que se tenía se pueda ampliar a algo mayor, como proyecto de ley o qué sé yo? Por supuesto. Nosotros estamos llevando a cabo ya hace unos años atrás el proyecto de modernización de la ley de CONIDA para que pueda adaptarse a los esfuerzos de modernización del Estado. Por el nombre, ¿no? Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Una comisión, ya de acuerdo a la norma actual, que son temporales, no son permanentes. Claro. Por eso eso y otros alcances más, porque el ámbito espacial está creciendo muchísimo.
en los diferentes aspectos. Entonces, toda la descripción de lo que estaba contenido en la ley, aunque es bastante amplia y nos da respaldo, creemos que tenemos que actualizarla y eso estamos haciendo. Entonces, ya estamos esperando de que pueda pasar a las siguientes instancias, pero estamos elaborando eso, como lo es también la política espacial, en la cual el año pasado logramos ya de que se formalice el proceso de formulación de la política espacial, donde el sector defensa es el sector responsable y el ente técnico es la Agencia Espacial del Perú. Interesante, interesante, general. Todo lo que se viene trabajando. ¿Cuál es la visión que tenemos como país a un corto, mediano plazo o un largo plazo, si lo podemos poner a 10 años, con respecto a la Agencia Aeroespacial? Bueno, primero, por el lado de la agencia, es consolidar el tema de la política para generar finalmente el sistema espacial, de tal manera establecer, digamos, los alcances administrativos de soporte que permitan que un plan espacial pueda ser consolidado y proyectado. Tenemos la motivación de la academia en que mayores universidades se sumen a la generación de recurso humano, que se involucren en proyectos espaciales, de tal manera de incrementar las relaciones académicas en el ámbito internacional. En el ámbito de tecnología espacial tenemos el área estamos produciendo nanosatélites en convenios con universidades locales. Buscamos de tener centros de ensamblaje de estos satélites para tener finalmente satélites propios, pero ya no solamente como un recurso aislado, un esfuerzo aislado, sino ya como parte de un programa que permita justamente que el recurso humano pueda crecer y pueda mantenerse y no ser solamente la iniciativa de un momento determinado. Saludamos los esfuerzos que han habido en algunas universidades, pero tenía que ser un tema constante de tal manera de poder generar capacidades verdaderamente que puedan mantenerse y seguir creciendo. El tema de la campaña Cielo, por ejemplo, es uno de ellos que buscamos... ¿Está previsto un PeruSat 2? Absolutamente. Justamente decía también más temprano de que en vista de que ya estamos en el año 9, pero esperamos que la proyección es que tenga por lo menos 2 a 3 años más de vida, es que ya iniciamos los estudios técnicos y estamos gestionando el presupuesto para adquirirlo con mejores capacidades que la que tenemos hoy, de tal manera de que con el aprendizaje que hemos tenido durante los 9 años poder consolidarlo en este segundo sistema. Recuerden que el SINOIS, su ley de creación es de la capacidad de acceso a información espacial, es decir, la herramienta para ese SINOIS es hoy PeruSat 1, mañana será el PeruSat 2, pero es una capacidad que no podemos perder en el tiempo. Claro. Ya desarrollamos un estatus de capacidad de observación de la Tierra que es muy apreciado en la cooperación internacional. Es el mejor satélite de la región, tenemos que mantenerlo. Y el tema que geográficamente estamos ubicados en un sitio estratégico donde definitivamente, ¿no? Se puede impulsar mucho el desarrollo, no solamente del Perú, sino de los países aledaños, ¿no? Absolutamente. Para ir cerrando, general, nuestra entrevista, ¿qué mensaje podría dar a la juventud, a los ingenieros que recién salen y a la sociedad en general? Bueno, yo les puedo decir de que tengan la seguridad que tienen profesionales de primer nivel en la Agencia Espacial de Perú, buscando tender puentes hacia las oportunidades que existen en el extranjero, en organizaciones, en otras agencias espaciales y en otras universidades. Nosotros ya tenemos becarios que han accedido a estas oportunidades, pero invitar a las universidades a Esto es producto de los convenios. Por supuesto. Producto de los convenios, ¿no? Exactamente. Entonces invitamos a las universidades que miren con mayor atención las oportunidades que hay en el ámbito espacial y sobre todo la economía espacial que crece en orden de billones de dólares, que tenemos que involucrarnos como país en esta cadena, de tal manera de contribuir con el desarrollo de nuestro Estado, pero también mirando de que contribuimos con la seguridad y la defensa y la gestión de riesgos de desastres. La capacidad espacial es dual, desarrollo, pero también contribuye con la seguridad y la defensa. Por eso es que un activo en el espacio representa la contribución para esos dos ámbitos. Muchas gracias, general. Realmente ha sido un placer tenerlos acá en el programa, difundiendo lo que nuestro Estado viene realizando, la Agencia Aeroespacial,
Le agradecemos a nombre del Colegio de Ingenieros y del capítulo de Ingeniería Electrónica vuestra presencia. Con todo gusto, un placer cuando guste. Y bueno, a nuestra audiencia que nos está en este momento sintonizando y viendo y siguiendo siempre por redes, que el día de hoy hemos tenido una mirada general de qué cosa es lo que se está haciendo en el espacio peruano. Y todas estas contribuciones, coordinaciones que se tiene a nivel internacional y todo el impacto que genera a nuestra sociedad. Y no solamente con la Agencia Aeroespacial, sino lo que se va a trabajar y lo que se viene trabajando en Talara. Y esperemos que se concrete ese puerto espacial, ¿no? Porque nos abriría una serie de oportunidades. Agradecemos pues la presencia del día de hoy de nuestro invitado, el Mayor General FAP, Roberto Melgar Chen, quien es jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Y con nosotros nos estamos viendo en nuestro próximo programa con el momento de la transformación digital. Muchas gracias.